cuarto capítulo de Economía a Fondo. Muy contentos de seguir con nuestro programa que busca enseñar, acercar, educar a las personas respecto de los temas financieros, de mercado, de la economía y los temas que nos afectan a todos los chilenos. Hoy día me encuentro con Lorenzo Gasmuri, un tremendo invitado. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Constanza, por la invitación. Sí, es importante y estoy muy contenta de tenerte porque además hace poco estuviste en ICARE participando en una, que es ICARE, para que todos sepan, tiene un nombre bastante largo, ICARE. Instituto de Capacitación Racional de Empresas. Claro. Que hoy día se llama ICARE, pero que partió de otra forma, digamos. Partió de otra forma, sí. Y por eso tenía ese nombre tan largo. Básicamente es un punto de encuentro, no es gremio, y por lo tanto es un lugar donde intentamos hacer como dos cosas. Sí. Por un lado, promover las mejores prácticas en las empresas, pero también promover las mejores políticas públicas que le permitan a las empresas dar su mejor aporte al país. Entonces son estos dos ejes que están siempre presentes en ICARE. Muy importantes por lo demás, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Estamos en un contexto económico, social, político complejo, y llegar a estos encuentros y tener estas conversaciones siempre son positivas. Lorenzo, tú eres past president y director de ICARE y estuviste 33 años en Copec. Sí. Una trayectoria increíble. Llegué a Copec, era tan irracional que exigí que mi contrato hablara que yo iba por 3 años. Ya. Porque yo tenía otros proyectos. Y me enamoré del mundo empresarial. Copec me dio todas las oportunidades de hacer. Y terminé de gerente general y vicepresidente ejecutivo. Y me tocó abordar el proceso de internacionalización de Copec, que fue un desafío maravilloso. Imagínate. Así que muy agradecido y muy encantado y convencido de todo el aporte que el mundo empresarial hace, pero también todo el espacio de mejora que tiene por delante. De todas maneras, y eso queremos conversar hoy día junto a Lorenzo. El encuentro de empresa y sociedad de ICARE, lo que busca, ¿no es cierto?, como tú bien dices, es acercar, tener estos puntos de encuentro para acercar también a lo que hace el empresariado hacia las personas, hacia la sociedad. ¿Cómo ves el actual escenario en términos de confianza y de credibilidad para que de alguna forma el país siga creciendo y volvamos a tener esa estabilidad económica, atraer inversiones nuevas, ¿no es cierto?, que el país se siga desarrollando, que vuelvan a haber más trabajo? ¿Cómo hacemos que tener un Chile mejor y más grande para todos? ¿No es cierto? Mira, si me permites que me tome un minutito. De todas maneras. Lo que hicimos este martes fue un encuentro que llamamos Más Empresas, Mejor País. Y que nace en mayo del 2021, en medio del proceso constituyente anterior, en que con Juan Sutil, que era presidente de CPC, yo era presidente de ICARE, dijimos: el sector empresarial aparece como acorralado, como silencioso, sí. Y por lo tanto nadie puede desconocer que si el país aborda los temas con el sector empresarial, su posibilidad de resolverlos es infinitamente mejor que si el sector empresarial se hace un lado, queda en silencio. Y ahí el mundo empresarial, compartimos un documento en que hablábamos de que el país iba a ser un país con derechos sociales y que había que abordarlo. Uh-huh. Segundo, que el tema del cambio climático y agua es una amenaza muy importante que el mundo empresarial tiene que abordar. Claro. Y tercero, el tema comunidades, la convivencia comunidades-empresas, que ha sido siempre un tema como conflictivo. Uh-huh. Y compartimos un documento en el mundo empresarial que a mí me sorprendió mucho, que hubo gran apoyo, pero los empresarios dijeron: ok, pero estos 3 compromisos por Chile le falta uno. ¿Cuál? Dijo: si nosotros vamos a hablar de todo el aporte que el mundo empresarial puede hacerle al país en derechos sociales, en cambio climático, en territorio, hablemos primero de desafiarnos a nosotros mismos. Y apareció este desafío de decir: ¿cómo hacemos mejores empresas? Y fue muy bonito porque no surgió de ICARE, así como surgió de los dueños, de decir: mira, las empresas han sido un tremendo aporte al país, pero sin duda que tenemos mucho que mejorar. Y se escribió esto y formamos lo que se llamaban los grupos compromiso. Ya. Claro, porque una cosa es la conversación, las buenas ideas, y otra va a hacerlo. Exacto. ¿Cómo lo y en esos grupos, que se formaron 7 grupos, no te voy a latear con toda la historia, claro. En enero de 2022, con el presidente recién electo, uh-huh, le entregamos un avance del trabajo de estos grupos a Gabriel Boric. El presidente se entusiasmó y nos dijo: me encantaría meter gente de mi gobierno entrante a trabajar con ICARE y CPC en estos temas. Perfecto. Y en el grupo de mejores empresas trabajamos 2 años.
Y ahí, de hecho, el Ministerio de Economía nos incorporó a un economista del gobierno, Andrés Sales, que está trabajando con nosotros hasta ahora. Entonces, esta actividad decía, mire, queremos comunicar todo este trabajo en que reconocemos, por un lado, todo lo bueno que ha hecho el mundo empresarial, fundamental, pero también todo el espacio de mejora que hay. Y ese espacio de mejora lo dividimos en el frente consumidores, el frente proveedores, comunidades, medio ambiente y colaboradores. Esos son los cinco sectores verticales que llamamos. En los que hay que trabajar más profundamente. Exactamente. Y aquí vuelvo a tu pregunta inicial. Cuando tú hablas de la crisis de confianza, nos hemos acostumbrado en Chile a esta crisis, ya como que es parte del paisaje, pero sentimos que tiene un sentido de urgencia muy significativo. Piensa tú, Constanza, que en estudios internacionales, Chile está en la parte baja de la tabla. Uno de cada 5 chilenos confía en los demás. Uno dice, no, eso es en todo el mundo. No, no es en todo el mundo. No es en todo el mundo. En países como la India, eso es un 70%. Y confía en los demás. Así como quien dice... Que no son su familia. Claro, es decir, oiga, usted en general confía en los demás. Uno de cada 5. Triste. Es triste y uno dice, chuta, qué difícil. Y tendemos a mirarlo como bueno mal de muchos. Pero uno mira el estudio y dice, cuidado, Chile está acá abajo. El promedio es como un 33, 34. O sea, ya tenemos un tema social de desconfianza. Y qué contradictorio, porque en algunas situaciones como de crisis tipo terremoto, Teletón, estas situaciones. Nos unimos todos. Nos unimos todos. Entonces, ¿cómo se explica después ese nivel de desconfianza que tenemos hacia los demás? Y baja a las encuestas CADEM, ponte tú, en que aparece la confianza ciudadana. Y la confianza viene cayendo, y en particular quienes expresan que tienen algo o mucha confianza en las empresas es un 20%. Constanza, un 20%. Entonces alguien dice, bueno, pero el gobierno tiene menos del 20% y la Cámara de Diputados. Sí, pero hay una diferencia. Los gobiernos cambian cada 4 años. Las empresas son de largo plazo. Permanecen. Entonces, y esa cifra del 20%, si tú la abres por grupo etario, mejor no te lo muestro. Porque a nivel de jóvenes, la desvinculación con el mundo empresarial es muy alta. Entonces dijimos, ojo, esta desconfianza hay que corregirla, y hay que corregirla en cada vertical. En los clientes las empresas tienen problemas. Chile ha mejorado en calidad de servicio desde la pandemia, es bien interesante, pero no ha mejorado en su capacidad de manejar los reclamos. Y por lo tanto uno dice, tenemos que poner foco en los quiebres de servicio, en los reclamos, porque efectivamente de cada 100 personas que tienen un problema, 3/4 reclama y solo 1/3 recibe una solución. ¿Y cómo se explica eso? Porque, por ejemplo, yo he trabajado varios años en empresas grandes, en distintas industrias, y efectivamente, en el área de comunicaciones, por supuesto, pero efectivamente he visto cómo se evita muchas veces enfrentar los reclamos. ¿Por qué no con más transparencia uno se acerca y los enfrenta? Tú lo estás diciendo, ese es el tema. O sea, si yo tengo una dificultad con una empresa, pero esa empresa lleva haciendo un esfuerzo para crear confianza. Las marcas son sinónimos de confianza. Claro que sí. Y por lo tanto, cuando se produce un quiebre, el producto que te llegó no era el adecuado, o incluso llegó un producto que compraste y te das cuenta que te equivocaste al comprarlo. Bueno, el que las empresas seamos empáticas para resolver ese conflicto, yo creo que es una debilidad hoy día en Chile. Y de manera rápida. Y yo que me muevo en el mundo empresarial, cuando hago esto, la gente frunce el ceño, pero digo, ojo, 1/3 de los que tienen un problema reciben solución. Y les pregunto ahí, de todos los que están aquí, ¿cuántos han tenido algún problema con una empresa privada en los últimos 2 meses? Y todos dicen, y preguntas, ¿cómo lo resolviste? Y todos miran para abajo, porque lo resolvieron llamando a un amigo. Exactamente. Pero y eso no debe ser. Una cliente de Maipú, de Peñalolén, no tiene esa ningún amigo para llamar. Y interpreta que el que no se le resuelva un problema es porque no confían en ellos. Entonces, tenemos un tema ahí. Tenemos un tema a nivel de colaboradores. No más de un 40% de los empleados de las empresas chilenas confía algo o mucho en la empresa. Y déjame pararme aquí porque esto es muy importante. La cotidianidad de los chilenos se asocia a 2 cosas: a la familia y al trabajo. Tal cual. 8 millones de chilenos trabajan en 1 millón de empresas. Si esos 8 millones dijeran, el 70% se sintiera orgulloso de la empresa en que está, bueno, tendríamos otro país. Luego, no quiero decir que esto sea responsabilidad solo de la empresa, pero si ponemos foco
en que somos un actor social. Sí. Y por lo tanto, el espacio para mejorar la confianza al interior de las empresas, que los códigos de ética se cumplan, que los sueldos tengan un sentido de justicia horizontal. Y equidad también Que hacia haya las equidad mujeres. en el tema mujeres. Claro. Que efectivamente tú veas en la empresa una posibilidad de desarrollo personal. Bueno, Sí. cuando uno se empieza a meter en estos temas, la riqueza de oportunidades que hay es brutal, y en este evento las pusimos 3 o 4 concretas en el caso de... ¿Cuáles serían? Porque Esto era un ejemplo, que no exista discriminación de renta que no sea por razones objetivas asociadas a desempeño, que no tenga nada que ver con género. exactamente. Espérate, y hagamos doble clic. Sí. Con género, con tipo de familia. Claro. Porque tú podrías tener 3 hijos, estar esperando el 4.º hijo y ser discriminada en tu renta respecto a la mujer que es soltera. Sí, pasa mucho. Cuando A trabajamos mí con me pasa. comunidad mujer, ponte tú, Sí. nos decían, no sean ingenuos, no es solo que no haya discriminación entre hombres y mujeres, que no haya discriminación por razones que no son objetivas. Exactamente. Segundo, que midamos la movilidad interna. De cada 100 personas que se movieron de cargo en la empresa, ¿cuántos vinieron de adentro? No Claro. quiere decir que te pongas una meta, que hay que tener cuidado, pero cuando lo mides, tú dices, podría ser mejor. Relación de renta mínima a máxima. La gente se pone nerviosa. Yo no estoy diciendo que la fijemos, pero conózcala. Cuando usted la conozca como directorio, me tienen que le van a salir ideas de cómo mejorarla. Exactamente. Sí, proveedores. Hay como un temor ahí a revisar un poco más esos temas. Cuando dentro de esa conversación, como tú dices, lo más probable es que salgan soluciones. Claro, oportunidades, exacto. Déjame irme a un tema que las empresas venimos trabajando en los últimos 15 años, la relación con las comunidades. Que es un territorio nuevo. Nadie podría decir, mire, esto es súper simple, se hace así. Pero hay ciertos principios que aparecieron como que son buenas prácticas. Ejemplo, tener un diálogo permanente con las comunidades. No sujeto solo al proyecto que quiero aprobar. Claro. Segundo, evitar la transaccionabilidad. ¿A qué te refieres claro, con que transaccionabilidad? yo puedo lograr que una comunidad no rechace un proyecto porque estoy ofreciendo hacer una cancha de fútbol. Entonces uno dice... Eso pasa mucho. Pasa mucho. Y por lo tanto, la calidad de esa conversación tiene que ser otra. ¿Cuáles son los problemas sociales relevantes de esa comunidad en los cuales yo como empresa tengo alguna fortaleza? Te voy a dar un ejemplo. Que te puedo ayudar y que te puedo solucionar. Tú conoces el mundo de la minería, sí. ¿ya? Que están haciendo cosas preciosas. Ojo, no lo comunican todo lo que uno quisiera, pero sí. la minería dice, mire, yo soy de un uso intensivo de agua y estoy emplazada en un lugar, en un territorio en que las comunidades tienen problemas de agua. Resolvámoslo juntos. Y por tanto, no solo voy a resolver el agua que voy a desalinizar para la minería, sino que también para las comunidades aledañas. Entonces, y también, eso, en términos de impacto para la compañía, no es mínimo, tan significativo. Digamos. Y todo esto genera confianza. Entonces, lo que instalamos fue, aquí hay un espacio, aquí hay una propuesta de 18 indicadores que no quiere decir que las empresas tengan que correr a hacerlo, pero te ayuda a abrir la mente. Yo fui gerente general por muchos años y me hubiera encantado que alguien me dijera, oye, en el tema medioambiental, aquí hay una propuesta. En el tema proveedores, por ejemplo. Mida la calidad de servicio con sus proveedores. Exacto. ¿Cómo mejoro los reclamos? Fíjate bien, los reclamos en Chile o los quiebres de servicios han mejorado. Antes de la pandemia eran como un 18% de las transacciones. Hoy día son como un 10%. Eso ha mejorado. Fíjate, ¿por qué mejoró? Mejoró porque durante la pandemia el consumidor se le hizo evidente que la empresa cuidaba a sus colaboradores. Le pusimos guantes, Claro, bueno, y eso mejoró la confianza. ¿Te fijas? Entonces, todas estas verticales están íntimamente ligadas, son todas personas. Y por lo tanto creo que en el desafío de mejorar la confianza, el mundo empresarial tiene un tremendo espacio. Digamos. Y ahí, ¿cuál es la participación también de los trabajadores, de las personas, digamos, de a pie? Porque estamos hablando, claro, desde este punto de vista de los empresarios, pero ¿cómo se incluyen ellos también en la conversación? Porque no puede ser una conversación, ¿no es cierto? No, mira, en este trabajo que nos demoramos mucho tiempo, partimos muy de élite, del círculo de empresa y sociedad. Y el mismo círculo, me recuerdo una reunión en que invitamos a Juan Sutil, decía, pero ¿cómo socializamos este resultado? Y empezamos a hacer reuniones por Zoom, primero con profesionales, después con operarios de las empresas. Y los dolores, que nosotros llamamos dolores, son brechas, fueron saliendo solos. Déjame darte un ejemplo que probablemente tú como periodista lo vas a entender perfecto.
Recuerdo un operario que decía, mire, yo soy un experto en mantención de motores, Ya. pero para poder desarrollarme en esta compañía en que estoy, tengo que pasar a ser jefe. Y yo soy malo para ser jefe. Luego, si no me capacitan para el próximo puesto, mejor déjeme donde estoy, pero yo necesito ganar más plata. Fíjate que Claro. esa pura conversación te dice qué importante que el desarrollo de carrera vaya acompañado De una ¿te fijas? capacitación, de un apoyo. Claro, o sea, Claro. creo que nosotros acuñamos, déjame ver un poco atrás, hace algunos años acuñamos un concepto en ICARE que nació en el Círculo de Marketing, que era marca ciudadana. Lo Dijimos, recuerdo. las marcas ciudadanas son las marcas que si desaparecieran, dejarían un vacío en el mercado importante. Son pocas. Sí. Ponte tú, ¿Cuáles son? Metro, ¿Cuáles eran? Metro es una marca ciudadana. Sí, Banco tremendo. Estado es una marca ciudadana. ¿Ya? Sí. Tengo que decirlo, Copec es una marca ciudadana. Absolutamente, ¿Ya? ¿Por sí. qué? Porque si desapareciera, pucha, nuestros baños no serían los mismos en la carretera, No. ¿no? La presencia en todas las pequeñas comunidades. Pero vimos marcas que, por lo que hacen, o por la calidad de lo que hacen, si desaparecieran, dejarían un vacío. Claro. Y ahora acuñamos el concepto de empresa ciudadana. Esta empresa que se concibe a sí misma como un ecosistema en que el foco está puesto en las personas, obviamente en crear valor. Claro, porque es que Ese es el origen de la empresa. es el origen y además que también es parte de la sustentabilidad de la Claro, empresa. O sea, si la empresa no le va si bien, es tú, imposible que pueda aportar como más. profesional joven, Sí. hoy día eliges trabajar en empresas que tengan propósito, Mm. no una empresa cualquiera. Y por lo tanto, todos estos elementos se van sumando para decir si y nuestros colaboradores se sienten llamados a un propósito mayor, si nuestros clientes no solo reciben buenos productos y servicios, sino que saben que estamos asociados a causas mayores, si nuestros proveedores ven que se pueden desarrollar con nosotros. No quiere decir que no les vamos a exigir. Bueno, se produce una relación virtuosa que crea mucho valor. Y fíjate que tuvimos en este encuentro ¿Ya? a un profesor de Oxford, Colin Mayer, que hizo la descripción más, a mi juicio, más nítida de la empresa en un capitalismo consciente, diciendo las empresas nacieron para resolver problemas, pero son conscientes de que al resolver este problema crean otros problemas. La empresa futura es la que es capaz de resolver esto y mitigar esto al punto en que prácticamente no genera ningún problema y resuelve muchos problemas. Lo dijo precioso. Exacto. Entonces hay un tremendo espacio y parte del rol de ICARE es empujar al mundo empresarial en estas vertientes, digamos. ¿Cómo tratamos de mejorar también las buenas prácticas dentro del mundo empresarial? Porque, por supuesto, bueno, todos vimos más o menos la noticia, lo que pasó con un alto ejecutivo, ¿no es cierto? No quiero dar detalles porque no vale la pena, sino que más bien lo que quiero plantear es cómo tratamos de evitar esas acciones para que no generen mala reputación para la compañía, para la persona y también para las empresas, porque finalmente se meten todas las empresas y los empresarios y los ejecutivos en el mismo saco, cuando probablemente, y no probablemente, sino que la mayoría, digamos, trata de hacer las cosas correctamente y bien y se ven... además que es un tema que tampoco se sabe, no se entiende, la gente no se explica bien, solamente sale un personaje, ¿no es cierto?, en el diario que uso de información privilegiada, en fin, la gente no entiende eso además. Solamente la gente entiende que hay alguien aquí con una situación de poder, digamos, en términos profesionales, que está por sobre los demás. ¿Cómo uno explica eso? ¿Cómo uno acerca eso a las personas y cómo trata de evitarlo? Bueno, yo ahí creo que aquí en este evento usamos un concepto de decir hay que trabajar la consistencia y la coherencia. Si yo soy empleado de esa compañía y tengo un código de ética que me han capacitado en ese código de ética, y veo que el número uno de la compañía, o los gerentes, o quien fuese, incumple en su propio actuar personal, imagínate la destrucción de confianza que hay al interior de esa compañía. Completo. Entonces, la consistencia y la coherencia, y aquí déjame pararme, porque creo que los comunicadores, y tú eres parte de ese mundo, no se han hecho cargo de esto. De decirte, si yo te digo, el 80% de quienes están mirando la publicidad de las empresas, o no confía, o es completamente imparcial. Solo un 20% confía. Si miro la publicidad que hacemos hoy día, ¿se hace cargo de eso? ¿O estamos hablando desde la perfección? Entonces, Exacto. creo que la consistencia, la coherencia, mientras más alto esté un profesional en una empresa, más cuidadoso tiene que ser en su actuar. Porque el daño de imagen que puede provocar no es solo respecto a sí mismo,
es respecto a sus colaboradores y es respecto a todo el mundo empresarial. A todo el mundo empresarial, exacto. O sea, se meten todas las personas al mismo saco. De ahí que la gobernanza de las empresas, que es un capítulo que es parte del ESG que todos estamos empujando, tiene que no solo tener buenos protocolos, sino que estar en el alma de las empresas. Es distinto que yo tenga un protocolo que tengo que cumplir, pero tengo que tener convicción de que mi acción de todos los días tiene que estar iluminado por... Yo creo que tenemos un tremendo espacio en esto. Alguien dijo, el estallido social no estuvo basado en las diferencias de ingresos solamente, es por las diferencias de trato. Y eso es muy doloroso, y eso está en Chile. Y por lo tanto, ejemplos que quiero tocar. Sí. Ya no debiera haber empresas con comedores para sus gerentes. No, yo como gerente general me tocó cambiar el edificio de Copec y cuando vimos las prácticas modernas, dijimos qué agradable es que todos los días yo pueda almorzar con gente distinta de mi empresa y poder conversar de sus problemas. Conocerlo. Creo que el asegurar que somos consistentes y coherentes es un desafío grande, pero estoy seguro que las empresas chilenas somos capaces de hacerlo. Y ahí déjame dar un paso atrás, porque mucha gente cuando uno habla de esto ve un tenor un poquito autoflagelante, ¿ya? Las empresas chilenas en los últimos 4 años vivieron el estallido social, la pandemia, y tuvieron una resiliencia y una capacidad de adaptación notable. O sea, piensa tú, cuando viene el estallido social en esos días de octubre, noviembre, diciembre del 2019, no hubo ni una huelga en Chile. Eso es verdad. Yo viví que los empleados nuestros, al ver que se rompía el tejido social, se cobijaban en las empresas. Y las empresas tomamos un rol que no nos habíamos dado cuenta que era terapéutico. Pero qué interesante lo que estás planteando, Lorenzo, porque no se habla de eso. Bueno, entonces cuando alguien me dice, está haciendo autoflagelante, no, si no quiero... Fíjense bien, el 20 de marzo del 2020, yo todavía estaba de ejecutivo de Copec, viene la pandemia y tú dices, ¿qué vamos a hacer? Y fíjate, Chile logró que su economía funcionara, que los supermercados estuvieran abastecidos, que los hospitales estuvieran abastecidos, que tuviéramos energía, que la minería funcionara. O sea, las empresas chilenas demostraron un temple, una capacidad. Entonces, nadie está criticando eso. Lo que estoy diciendo es, ojo, que dicho eso, tenemos mucho espacio de mejora. Y ahí déjame resaltar un punto que es muy bonito. En la pandemia, Perú tuvo que cerrar la minería. Chile fue capaz de mantener su minería operando con los más altos estándares sanitarios y en un tema en que nadie sabía qué hacer, porque es muy bonito este ejemplo. Cuando una empresa tiene un problema grave, llama a un McKinsey, llama a un BCG, llama a un consultor. A uno de los grandes, claro. Que lo ha visto en el mundo este tema. Aquí no había ninguna experiencia. En este tema no había ninguna experiencia. Entonces, nadie está desconociendo el tremendo impacto. Y al revés, mi mayor esfuerzo y el de ICARE en estos años ha sido cómo acercamos puentes con el gobierno para que el gobierno se dé cuenta de que el espacio para la colaboración público-privada está súper disponible para resolver problemas sociales. Exactamente. Y ahí la desconfianza entre uno y otro ha sido un problema. Lorenzo, yo creo que podríamos estar la hora completa conversando, la verdad, contigo. Súper interesante la conversación. Qué bueno poder acercar estos temas también a nuestros auditores a través de la radio y Agricultura Televisión también. Lamentablemente ¿Te puedo tocar un tema nomás cortito? Por supuesto. Ya. Tú me mandaste algunas preguntas y había una sobre equidad de género. Sí. Y esto lo voy a decir con dolor, ¿ya? Yo creo que hay una convicción en Chile de que hemos perdido patrimonio y capital al no tener una inclusión del género femenino masivamente en el trabajo. Y la primera medida que hay que resolver para que eso se desarrolle con más fuerza es la sala cuna universal. La primera, lejos. Fíjate que... y ese tema está, mis queridos amigos políticos, está congelado en el Parlamento y está congelado porque hay desconfianza de que el mundo privado, porque si es universal va a haber que abrirse un mercado de salas cunas. Y que el mundo privado... Pero fíjate bien, cuando hablamos de un gobierno que tiene un foco de equidad de género, que yo creo que es veraz, bueno, pero articulémoslo. O sea, claro, ¿por qué sigue parado, por ejemplo, ese tema? Parado ese proyecto? Claro. ¿Te fijas? ¿Por qué no decimos, mira, en la agenda de género del gobierno, aquí hay 3 temas, y lo mires por donde lo mires, el número 1?
es cuna. salgamos adelante la sala cuna universal. Claro. Entonces, Lo conversamos con la Francisca Yuneman, que vino a nuestro programa también, que estuvo con nosotros, y hablamos todos esos temas, porque la dificultad que tienen las mujeres para poder trabajar, o lo que significa también el tener que generar por obligación, digamos, o sea, que te vean a ti como un gasto, como un problema contratar a una mujer, porque si te quedas embarazada y eres la mujer 21 de la compañía, tienes que... o sea, hay una serie de cosas... Pero fíjate que si tú lo miras como país, resolver este cuello de botella no tiene un costo tan significativo. Es una decisión política. Y a mí me duele que no hemos logrado la confianza entre el mundo privado y el gobierno, porque... Te voy a dar un ejemplo. Trabajamos el año pasado el tema de las listas de espera. Este año el sector privado podría haber aportado 100.000 cirugías de las 300.000 que están pendientes y no se han licitado cirugías porque no, ¿cómo el gobierno va a estar traspasando recursos al sector privado? Agua potable rural, se cree que es un problema de recursos, no es un problema de recursos, los recursos están. Es un problema de falta de trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces tú te das cuenta de que, y yo esto se lo he dicho al presidente varias veces. ¿Cómo rompemos eso? Hay que romper eso, porque la agenda típica de gobiernos de izquierda es que yo no puedo abordar esto porque no hay recursos. Y la agenda mía como ex gerente general es cuidado cuando decimos eso. Si creemos que un problema se va a resolver con más recursos es porque no tenemos bien el diagnóstico. Puede que al final necesites más recursos, pero lo primero que hay que hacer es articular la gestión. Sí. Y te doy un ejemplo, los pabellones están cerrados los fines de semana. Ayer, no sé si leyeron, pero Cecilia Boloco, que es presidenta de la Fundación CARE, en el Día del Cáncer de Mama, ayer, habla de que hoy día las patologías GES asociadas al cáncer ya estamos sobre 20.000 consultas pendientes. Hay gente que se está muriendo de cáncer y hay capacidades ociosas en el sector privado. Y no son utilizadas, hago un claro. saludo a Cecilia porque está haciendo un trabajo precioso, Sí. precioso en cáncer de mama. ¿Eh? Pero quiero terminar con esto. O sea, no solo el mundo empresarial es capaz de crear productos y servicios para el consumidor, es capaz de aportar a los problemas sociales. El mundo privado puede producir bienes públicos, educación, salud, pensiones, y tenemos que romper los paradigmas políticos, porque en caso contrario Chile se va a seguir quedando atrás. Digamos. O sea, me quedo con eso ya para cerrar, Lorenzo, que efectivamente entonces son los paradigmas y estas diferencias políticas las que finalmente no nos permiten seguir creciendo como país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a volver a invitar porque esta conversación tiene para mucho más horas sentados conversando. A tu disposición. De todas maneras. Así Muchas que bueno, gracias. nos vamos a unos comerciales ahora y luego volvemos con más Economía a Fondo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia, disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que tanto te ha costado. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Más información en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV. De regreso en Economía a Fondo con una nueva invitada. Vamos a hablar de un tema bien especial que es la ley REP. Seguramente ustedes han escuchado algo sobre la ley REP, pero lo más probable es que no sepan muy bien de qué se trata. Así que estoy con Macarena Palma, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, Maca, por estar acá con nosotros. Macarena es gerente de marketing y asuntos públicos de Resimple. También nos va a explicar qué es Resimple. Así que vamos a partir de lo general a lo particular para que nos cuente un poquito más. Muchas gracias, Maca, por estar con nosotros.
Cuéntanos. Primero que nada, Constanza, muchísimas gracias por invitarme. Al fin te llego a conocer, que habíamos hablado mucho. Y agradecidos por que tengan R-Simple acá en Economía a Fondo. Así que encantada de estar acá y poder contarles sobre la ley REP, de lo que estamos haciendo, los avances y todo lo que se viene. ¿Qué es lo que es la ley REP? Básicamente la ley REP es una ley que se preocupa del reciclaje de los residuos en Chile y que efectivamente tiene una parte que es domiciliaria y no domiciliaria, o sea, lo industrial y domiciliario. Y básicamente lo que trae esta ley es básicamente hace que las marcas o los productores de productos en Chile se hagan responsables por sus residuos, ¿ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, si tú compras no sé, pues hay una bebida o lo que sea, un jugo, básicamente el productor de ese producto tiene que hacerse cargo de ese envase y embalaje, porque es ley REP de envase y embalaje, hasta el final. Entonces, de reciclarlo, de todo el proceso. De hacerse cargo y que ese residuo, ese envase, tenga una siguiente vida y no termine en la basura, no termine en un vertedero, ¿ya? Y entonces básicamente es como la ley se conoce como que el que produce paga. De alguna manera hay un tema financiero también asociado al tema de la ley REP. Claro, porque finalmente la ley REP, la implementación de la ley REP nos afecta a todos, nos afecta no solamente por el lado medioambiental, que es básico, pero también hay un tema financiero, en el fondo hay un tema de responsabilidad también de cada uno de nosotros y de las empresas que producen. La ley REP se empezó a trabajar desde el 2016 aproximadamente. Sí, llevo muchos años trabajándose, se crearon distintos comités, distintos grupos que trabajaron la ley REP, y la ley REP entra en vigencia el 16 de septiembre, o sea, de este año entró en vigencia, y el 2 de octubre entró en vigencia la operación, ¿ya? Entonces, técnicamente ya tenemos una responsabilidad, ya está funcionando. Y ahí para explicarte un poco lo que es R-Simple y cómo entramos, digamos, a esto, básicamente la ley REP hace que existan estos Grand SIC, o que se llaman sistemas colectivos de gestión, ¿ya? Y básicamente la responsabilidad nuestra es hacernos cargo de el funcionamiento, el financiamiento y la ejecución de la ley REP desde el punto de vista de la recolección de envases y embalajes de las distintas marcas o productos. Claro, o sea, para ver si lo podemos explicar como bien en simple, como R-Simple. R-Simple. No, en el fondo, las personas, cada uno de nosotros en sus casas no tiene que preocuparse de hacer el reciclaje de los productos que tenga en la casa, que sean reciclables. El responsable es la empresa, pero como tampoco la empresa, o sea, en el fondo Pastelero Tus Pasteles se dedica a la producción de su bienes, digamos, ustedes son los que se encargan de tomar esos envases o embalajes y hacer todo el proceso de recolección, reciclaje. Así, como gestores y ejecutores, porque finalmente trabajamos, como decía, con marcas o productores, que son nuestros socios. Entonces trabajamos hoy día con más de 1.500 marcas. Somos el primer Grand SIC en Chile. Después, por otro lado, están los municipios. Entonces, básicamente tenemos la relación con los municipios, firmamos convenios con ellos. Hoy día estamos trabajando con más de 35 municipios, desde Arica a Punta Arenas. Y en esos municipios lo que se hace es se licitan los servicios de gestión de recolección y de las plantas de recolección, de clasificación, las plantas de valorización. Y salimos a licitar eso. Entonces, una vez que ya tengamos los gestores adjudicados, puede empezar todo este proceso. Entonces, la responsabilidad del vecino o la persona común y corriente como uno es básicamente separar la basura de lo que se puede reciclar, de los residuos reciclables. O sea, todavía tenemos esa responsabilidad. Así es. Entonces, en tu casa, claro, en tu casa básicamente lo que tienes que hacer es todo lo que es, nosotros hablamos de la pirámide del reciclaje, básicamente todo lo que es vidrio se recicla y se recicla con la tapa, con la etiqueta y todo. Lo que importante es que esté limpio, libre de residuos orgánicos, líquidos, lo que sea. Después vienen los cartones y papeles también. Si hablamos de esos dos, vidrio, cartón y papeles, básicamente representan como el 60% de los residuos que se pueden reciclar. Entonces, haciendo bien esa pega, estamos bastante ok. Después vienen las latas de aluminio y las hojalatas, todo lo que es bebida, las conservas, etcétera. Y después están los empaques que son los comúnmente conocidos como los Tetra Pak, los cartones para comestibles. Como las leches, los jugos, etcétera. Y por último está la punta de la pirámide, los plásticos. Y ahí caen los plásticos flexibles, los plásticos rígidos, o sea, las botellas, los envases del pan. Tienen cada uno como distintas... Pero no es necesario saberse la clasificación, porque finalmente es reciclar todo lo que es plástico con etiquetas, con tapa y asegurarse que estén limpios, como decía yo. O sea, tenemos un mantra que es básicamente limpio, seco y aplastado, listo para ser reciclado. Ese es un poco el mantra, lo estamos tratando de hacer lo más simple que hay. Sí, me parece. O sea, perfecto. Eso es nuestro deber como ciudadanos, en el fondo. Así es. Hacer esta separación, limpio, ahí para seco, que se lo lleve
en el fondo el camión de recolección de residuos que pasa por tu casa. Ahí nosotros tenemos una app que se llama Resimple, una app ciudadana, que tú la descargas, pones tu dirección y en base a tu dirección te geolocaliza. Por un lado, los puntos limpios, puntos verdes, y además te indica cuándo pasa el camión de recolección por tu casa. Entonces ese camión está en coordinación, obviamente, con cada una de las municipalidades con las que trabajan ustedes. Y los gestores que se adjudicaron la licitación. Sí. Y ahí un punto súper importante, porque existe esta creencia, yo creo por la forma que se reciclaba antes, que hoy día tú separas, como te dije, de la basura regular, digamos, tus productos a reciclar. Claro. Y esos productos, a excepción del vidrio, lo pones todo en la misma saca o el mismo contenedor. Entonces el camión pasa y recicla plásticos, cartones, hojalata, todos juntos. ¿Ya? No es necesario ponerlos a cada uno en una bolsa distinta, porque a veces la gente se complica y dice, así es, y por eso quisimos hacerlos re simples y que sea todo en una misma bolsa. En el caso de los vidrios tienes que llevarle una campana o un punto limpio, ya, porque básicamente si un vidrio se te rompe dentro de la saca, más peligroso. Pero básicamente la idea es que tú pongas todos los residuos que se van reciclables juntos, porque después se van a la planta de clasificación y selección. Y esa planta de selección y clasificación hace el rol de separar los residuos para después mandar las distintas plantas de valorización. Entonces, lo simple es que no tienes que andar preguntándote un poco lo que tú decías antes, como ¿qué plástico es esto? ¿Dónde lo coloco? ¿Le dejo con tapa, sin tapa? Súper simple. Sí, porque pasaba eso antes, que en el fondo uno iba a reciclar las cosas o con los niños, no sé qué, y la verdad es que no sabía qué tipo de plástico era cuál, entonces uno se complica bastante en ese proceso. Sí. Entonces ustedes, eso se soluciona completamente a partir de ahora con la implementación de la ley REP, con esta también, qué bueno que estén trabajando además con las municipalidades, ¿no es cierto? O sea, que hay una buena alianza y una buena conversación entre el mundo público y el privado, pero ¿qué pasa con los recolectores típicos, ¿no es cierto?, que siempre vemos en los barrios, de cartones, todas las personas que trabajaban en torno a ese tema. Qué bueno que lo preguntes, porque efectivamente la ley REP es una ley inclusiva y tiene una sección absolutamente dedicada a los recicladores de base. Y los recicladores de base, lo que nosotros conocíamos comúnmente con la persona, como tú dices, que recolectaba las latas o el cartón, son parte del proyecto y se formalizan a través de la ley REP y los Gran SIC como personas claves, recursos claves dentro del ciclo de reciclaje. De hecho, por ejemplo, te vas a encontrar con municipalidades donde los recicladores de base son los que manejan y administran el punto limpio, donde te encuentras ahí, digamos, en un lugar cerrado, o también pueden ser ellos mismos recolectores de residuos a través de camiones. Entonces pasan a ser parte integral de la solución de reciclaje con la ley REP. No se quedan sin trabajo, sino que al revés. No, al revés, los dignificamos, o sea, hay un tema de dignificación. Firmamos hace poco el contrato con ANART, con la Asociación Nacional de Recicladores de Base, y pasan a ser un ente, pero tremendamente valioso en todo el proceso de la ley REP. Qué bueno, y así además formalizan también su trabajo. Su trabajo, sí. Claro. Así es, y el reconocimiento de ese trabajo también. Exacto, porque en general, claro, no hay un reconocimiento en particular para antes, en el fondo, para ese trabajo, esas actividades, ¿no es cierto? Así es. Maca, y es difícil igual el tema del reciclaje desde el punto de vista, porque las empresas se tienen que hacer cargo de sus envases, se hacen cargo a través de este sistema. Financian el sistema. Finanzan el sistema. El sistema se encarga también de tener esta relación con las municipalidades, de hacer el proceso de reciclaje. Nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de separar lo reciclable de lo no necesariamente entonces cartones, plástico, etcétera. Pero ¿y cómo lo hace uno si viene un edificio? Estos edificios que tienen tantos departamentos, ¿cómo es? Porque hay un caos, me imagino, en toda la parte de separación de lo reciclable o no. ¿Cómo tienen alguna idea de cómo poder enfrentar esa dificultad? Porque me imagino que... Sí, ya la estamos trabajando. O sea, de hecho, parte de la operación que comenzó el 2 de octubre empezó también con edificio. Al edificio, lo que se le entrega al edificio es básicamente, se ve con la administración, con el conserje, son los edificios que ya están registrados con el municipio para el tema del reciclaje. Y se les entrega, en vez de entregarle un saco más pequeño, se llaman maxi sacos, es un saco gigante, o contenedores grandes como el contenedor amarillo que uno puede conocer, pero más grande, como 3 veces, 4 veces más grande, y eso se instala en el lugar designado por el edificio, que podría ser, por ejemplo, el subterráneo, un patio exterior, y lo que tiene que seguir haciendo la gente, si es que reciclaban antes o si es nuevo para ellos, hacer esta misma separación que te hablábamos antes, o sea, como de separar la basura de los residuos, y dejas tu
saca, bolsa, lo que sea, en la zona de reciclaje del piso, porque en general uno lo deja en el shaft, Claro. o en un closet que hay especial para eso. Y eso, en vez de llevarse, digamos, cada uno por su cuenta, eso se baja a las maxisacos, los contenedores, y posteriormente se saca, digamos, estos contenedores el día que corresponde y que pasa el camión por el municipio o por tu barrio, lo que sea. O sea, tenemos solución también para los edificios. Así es. Súper. También, bueno, el tema de separar los vidrios también, que sigue siendo importante también, lo que mencionábamos antes, como parte de los residuos. Qué bueno, Maca, qué bueno saber lo de la ley REP, porque nos afecta a todos y, como decíamos, no solamente en lo medioambiental, sino que la responsabilidad y también en el sistema económico, cómo funcionan las ciudades. Así es. Maca, te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros en este ratito que pudimos conversar y aclarar y acercar este tema a todos nuestros auditores. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a comerciales, así que volvemos en un ratito más para que sigan escuchándonos acá en Economía a Fondo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia. Disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que tanto te ha costado. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Más información en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV. Bueno, estamos de regreso en Economía a Fondo, ya en nuestro tercer bloque de nuestro programa, y estamos junto a Salvador Valdés. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Salvador, Encantado, pues. Salvador es economista, doctor en economía del MIT y además Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí. ¿Sí? Sí, soy profesor titular de la Católica, donde hice clase 35 años. Mira, muchísimo tiempo. Y vamos a retomar un tema súper interesante que está todavía dando vueltas sobre el tema del sistema previsional, quiero decir. Estamos en un proceso de reforma previsional en Chile y la verdad que se ha pausado, digamos, hasta la votación de la nueva Constitución en el 17 de diciembre. Pero quería conversar contigo para que todos entendamos, nuestros auditores entiendan también cómo funciona el sistema de reparto. Salió un estudio de Mercer hace unos días que señala que las principales, en el fondo, los mejores sistemas de pensiones en el mundo están en Islandia, Noruega, ¿no es cierto?, Holanda, y los peores dentro de del 1 al 47, ¿no es cierto?, de este ranking que aparece también en Bloomberg de Mercer, señala que Argentina está en el 47. Nosotros estamos como en el 14, si mal no recuerdo. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo son los sistemas europeos? ¿Hacia dónde van y hacia dónde vamos nosotros? Claro, mira, en esto hay varias cosas distintas. Los sistemas en el mundo se han ido moviendo hacia capitalización y abandonando el reparto. Estas son dos maneras de financiar las pensiones. El reparto es un sistema bien antiguo, o sea, creado en Alemania hace más o menos 120 años, y consiste en que con la recaudación del mes pasado de las cotizaciones de todos los trabajadores activos, ¿Ya? con esa plata se gasta inmediatamente en pagarle pensiones a los actuales pensionados, Ya. sin acumular ningún fondo.
y sin que gane intereses, por lo tanto, porque no hay, Claro. no hay fondo, entonces no, No puede se haber invierte. intereses, no hay inversión. Claro, ¿Ah? ya. Entonces es la plata que sale de un lado, pum, y al mes siguiente se gasta casi completa prácticamente Ya. en los mayores de ese mismo año, ¿ah? que es otra generación, Perfecto. una generación mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que este sistema, bajo ciertos casos, es financieramente estable, pero en los casos que está viviendo casi todo el mundo hoy día, es inestable. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la natalidad. Claro, entonces Los números de, por ejemplo, en Chile mismo, veamos ahora mismo. menos, y esto menos no, clase trabajador, personas trabajando. claro, Ajá. y déjame ser bien claro, en Chile tenemos un sistema semi-reparto también, porque la Ya. pensión garantizada universal, la PGU, Sí. que paga el Estado, se paga con el mismo método financiero que se llama reparto. Ya. ¿Por qué? Porque con la recaudación tributaria del mes pasado, con el IVA, con recursos, rentas de distinto tipo, el Estado saca la plata del trimestre pasado y la paga este mes a los pensionados, a los mayores de 65, le paga PGU Ya. y no acumula un fondo. Perfecto. Así que también tenemos el mismo drama de insostenibilidad financiera por el tema demográfico. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que las personas estamos teniendo menos hijos. Entonces, el número, por ejemplo, las proyecciones del INE para Chile de población son bien simples. De aquí a 30 años, el número de trabajadores activos va a ser similar al actual. Pero el número de personas de 65 años y más O se sea, va a duplicar. Los jubilados van a estar O sea, el número duplicados de en 30 mayores años. se duplica. Entonces, aunque le paguemos la misma pensión real ajustado por el IPC, deja eso fijo, para ¿Ya? simplificar. Pero simplemente el número de personas de mayores está aumentando mucho más que el número de activos, Por lo de tanto, trabajadores más jóvenes. Que estos trabajadores jóvenes sostengan el sistema de reparto. Claro, entonces hay que si se duplica el número o suben o duplican la tasa de cotización, o Claro. en el caso de la PGU va a haber que duplicar los impuestos que los financien. O sea, el IVA va a tener que crecer o vamos a tener que bajar la PGU. Una de ¿Y las qué? dos. Y resulta que nuestros políticos, en vez de reconocer esta cuestión, de todos los sectores, y lo digo de izquierda y de derecha, están todos encantados con subir la PGU hoy. Claro, Pero no se va a poder problemas a futuro. pagar. Po. Claro. Claro, entonces, y esto lo saben, pero no importa. No les importa porque las personas mayores en promedio votan mucho más que los jóvenes. O sea, hay más participación electoral de las personas mayores, le dan Claro. un empujoncito de plata, ¿no es cierto? Un regalito adicional a las personas mayores, todos contentos, pero resulta que en 2 gobiernos más, en 10 gobiernos más no va a haber plata y va a pasar lo que pasó en enero de este mismo año, Constanza. ¿Tú te acuerdas la discusión que hubo de Cuenta. pasarle, de extender el IVA a los servicios? Sí. Que la gente que no sé, porque las peluqueras iban a tener que cobrar IVA Claro. en los servicios y se armó una pelotera, crearon unas exenciones. Bueno, ¿eso Sí. por qué? Porque al fisco no le alcanza la plata. La PGU obliga a crear la expansión del IVA a los servicios Para poder este financiarlo, año, para claro. poder financiar el incremento anual. El incremento anual es 3%, Ya. pero un solo año. 10 años son 34%, porque se Claro. acumula. Claro. 25 años, 30 años es el doble. Entonces hay que subir Qué distintos difícil. tributos o bajar los gastos en algo. ¿Bajar Claro. en qué? En salud, en educación. Cuando todo es necesario. Pero claro, Efectivamente. entonces el informe Mercer en eso, a esto apunta cuando dice, mire, hay que tener una base más individual. ¿Qué significa eso? Sí. Es decir, ¿sabe? Deberíamos hacer lo que hizo Chile el año 80, cuando pasó gradualmente, con gran sacrificio, hacia un sistema de capitalización. ¿Eso qué Claro. significa? Eso es lo que plantea cuando tú Mercer, cotizas, exactamente. tu plata, en vez de gastarse de inmediato para pagar a otras personas que su número puede haber estado creciendo mucho, muchos mayores, Sí. tu plata se ahorra, se acumula, se invierte, gana rentabilidad Sí. y es plata para ti. Entonces, si hay menos jóvenes, cada joven se autofinancia en el tiempo, por supuesto, Claro. gradualmente, con dificultad. No es fácil, hay que gestionar los fondos, toda la cuestión. Pero el número es mucho menos vulnerable a las caídas de natalidad. Claro, Y las exacto. caídas de natalidad es lo que está
destruyendo todos los sistemas de pensiones de reparto en el mundo. Por ejemplo, el caso más extremo es Corea del Sur. El número promedio de hijos por mujer ¿En Corea del Sur? en Corea del Sur bajó a 0,75. Claro, o sea... Y el imposible número de tener un sistema reemplazo es 2. Claro. El número de reemplazo es 2, pues hay un hombre y una mujer en promedio, ¿no es cierto? Claro. La población está más o menos equilibrada, entonces hay que reemplazar, cada mujer debería tener 2 hijos en promedio, nadie está obligado, por supuesto, pero si no, la población no se mantiene. Claro, si no, y si es para 0,7, que es lo que le pasa a los coreanos, Claro. significa que la población va cayendo a la mitad en 40 años. 40. Entonces, y no hay plata para pagar. Salvador, ¿y cómo lo hacen entonces, por ejemplo, cómo lo harían en ese sistema de capitalización individual aquellas personas que no trabajan formalmente o bien esas personas que, como tú bien decías, hay que también invertir, ¿no es cierto? Esa plata Claro. que uno va guardando y hay gente que no sabe cómo hacerlo. Para eso Sí. están los privados, digamos, la AFP, que se encargan de eso. También podría estar el Estado participando de eso. ¿Qué es lo que se hay hace? varias, mira, pero déjame tomar eso, pero antes de decir una cosa más para cerrar una pregunta que quedó volando. Cuenta. ¿Qué pasa con estos países europeos? ¿Qué atributo tienen estos países europeos que salen tan arriba en el ranking internacional de Mercer? ¿Cuál es el atributo? El de ellos? atributo es que usan capitalización. Financian sus pensiones por capitalización. Los demás países europeos están mucho más abajo en la tabla porque Francia, España, Italia usan reparto. Y Alemania usa reparto, Austria usa reparto y no les alcanza. O sea, ellos hacen un pronóstico, dicen las proyecciones financieras a 10 años, 20 años y dicen, no me va a alcanzar. Es tan atroz esto, fíjate que en Italia han ido subiendo la tasa de cotización a los pocos jóvenes que quedan, porque hay pocos jóvenes. ¿Sabes cuánto es la tasa de cotización solo para vejez en Italia? 33%. En Chile es 13. Claro, es una 13 versus 33. O sea, a los pobres jóvenes italianos lo estrujan. Pues. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Los jóvenes emigran. Claro, Se van a países donde el sistema de capitalización, no todos, pues una fracción emigra, pero empeora la situación, puede decir los que emigran. Claro. Lo mismo pasa en Uruguay, que a veces se cita como un gran ejemplo y que tiene muchas cosas buenas el sistema uruguayo, pero tiene esta mala. Su financiamiento de nuevo es por reparto. Perdona que haya cerrado el tema, pero ahora vuelvo a lo que tú me preguntabas. Sí, volvamos a eso, porque ¿cómo se hace entonces para si el sistema de reparto o una parte, un mixto, digamos, una parte de reparto y el otro de capitalización individual, hay que además gestionarlo? Lo hacemos a través de las instituciones que existen hoy día, a través del gobierno, ¿y cómo lo hace aquellas personas que no trabajan formalmente y que no son parte del sistema? Mira, en esto hay mitos, ¿no? Todas las personas cuando ahorran, y seguramente tú también ahorras, no sé, en tu familia, hay muchos medios de ahorro. Hay medios, en las AFP es un medio bastante ordenado y muy controlado, pero se refiere al ahorro obligatorio nomás. Pero muchas personas ahorran en forma no obligatoria. Por ejemplo, todas las personas exentas de cotizar obligatoriamente, la pregunta es, ¿ahorran algo para la vejez? Y la respuesta es sí, claro que ahorran algo para la vejez, pues no son, se dan cuenta que van a ser mayores y van a necesitar plata. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hay ahorros, por ejemplo, tú puedes ahorrar en vivienda. Tú vas comprando tu vivienda de a poco. Primero arriendas cuando eres bien joven, pero después dices, ya me pongo junto para el pie, y después voy pagando el dividendo, y después de 20 años, no sé, por decir un número, voy a quedar propietario de la vivienda. Pero eso es una propiedad que tú después en la vejez la puedes vender. Claro, esa es una forma también de invertir. Claro. O la puedes arrendar. Claro. Y ahí tienes una fuente de ingreso en la vejez. Otro que te das cuenta que no pasa por el sistema financiero demasiado formal. Exactamente. No pasa por acciones y bonos, no. Que sean más complejos para las personas. Que es más alejado de la gran mayoría de las personas, lo ven como más lejano. En cambio, la vivienda es algo mucho más concreto que todos entendemos y que todos podemos mejorar nuestra vivienda y valorizarla. Fantástico. Pero además, puedes participar en algún negocio familiar, una pyme. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene un puesto en la feria, es feriante, pero es un emprendimiento familiar. Perfecto. Pero hay muchos. O un camión, por ejemplo, en Chile hay 100.000 camioneros, o un taxi. ¿Y qué es lo que ocurre? Cada una de estas actividades es un negocio que requiere capital,
tú puedes formarlo, te haces socio con alguien más y cuando eres mayor te puedes retirar, pero ir sacando un dividendo. Exacto. ¿Ah? O en el caso del camión, a lo mejor vende el camión o te achica un camión más chico, le vende el camión a un hijo, no sé, a un pariente. O sea, hay muchos mecanismos y la gente no es tonta, sabe cómo hacerlo, junta herramientas, distintas cosas. Muchas gracias, Salvador, por esta explicación respecto de del sistema previsional, el sistema de reparto, el sistema de capitalización individual. Estamos llegando al final del programa, la verdad que podríamos conversar de este tema muchísimo, pero bueno, tenemos que terminar el programa, así que agradecerte, encantada tu participación en Economía a Fondo, y a todos nuestros auditores y telespectadores les recuerdo que la Radio Agricultura es el medio oficial, es uno de los medios oficiales de los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto?, que se están realizando en nuestro país, así que les pido que se sigan con Agricultura y sigan la cobertura, ¿no es cierto?, del área del equipo de deportes de Agricultura. Nos vemos.